que se ve en el colegio, ¿no es cierto? Y además tiene una interpretación geométrica. Dentro del análisis del cálculo diferencial como tal, esto se lo representa o se lo interpreta a través de los límites. En realidad son los límites los que establecen estas características geométricas que nosotros los podemos utilizar en la representación gráfica, ¿sí? Vamos a darle un sentido a los resultados de los límites que ya hemos visto anteriormente. ¿Cómo puedo interpretar un resultado? Recuerden que yo había mencionado cuando yo evalúo un límite, ¿sí? Infinito o al infinito, que es lo que habíamos visto anteriormente, yo puedo obtener como un resultado un valor numérico o puedo obtener un valor que no es numérico. ¿En qué sentido? Que me puede dar como resultado más o menos infinito. Habíamos mencionado que mucho cuidado, que esto no es una indeterminación, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces se genera cierta confusión en los conceptos. Pero para mí esta interpretación es que el límite no converge, nada más, pero tiene un sentido gráfico, que es lo que vamos a ver a continuación. Y lo primero que vamos a describir son los que se conocen como las asíntotas verticales. Desde el punto de vista geométrico, las asíntotas verticales son rectas perpendiculares al eje X, o lo que vendría a ser lo mismo, rectas paralelas al eje Y, ¿no es cierto? Vale la pena aquí hacer, a ver, permítanme un ratito. ¿Con cuál estaba haciendo yo las gráficas? Sí, con esto. Sí, un poquito solamente interpretar gráficamente qué son las asíntotas, ¿no? O recordar, porque estoy casi seguro que ese es un recordatorio para todos. Este es el eje X dentro del sistema de coordenadas, el eje Y. Y lo que acabo de mencionar, dos conceptos geométricos. O es perpendicular al eje X o es paralelo al eje Y. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Pero voy a tomar el hecho de que sea paralelo al eje Y. Cuando es paralelo al eje Y, más bien va a tener sentido esto, lo que vamos a ir a la definición. ¿Qué le hace al eje X? Si digo que son rectas paralelas al eje Y, ¿qué le hace al eje X? ¿Lo divide, profesor? No, En ya, partes. sí, está bien lo que dice divide, pero pongámosle más bien de otra forma, que es lo más importante. Le corta, ¿no es cierto? Le corta al eje X y lo corta en ¿cuántos puntos? Cada una de las rectas que yo he trazado, ¿cuántas veces le corta al eje X? Cada esta recta paralela, ¿cuántas veces corta el eje X? Una vez. Una sola vez, un único punto, ¿no es cierto? Es decir, esta recta le costará aquí, la de acá en este valor de X, y etcétera, etcétera. La otra pregunta es, ¿cuántas rectas paralelas al eje Y yo podría trazar? Infinitas. Infinitas, correcto. Eso va a ser muy importante, ya les voy a decir el por qué en cuanto a interpretar justamente las asíntotas verticales. Bien, ahora, ¿de dónde nace este concepto de asíntotas verticales? Lo que había yo mencionado bajo el concepto de límite. Es justamente interpretar los límites infinitos. Recuerden que decíamos, a ver, no me quiero equivocar porque sí, es los límites infinitos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Y de dónde sale el concepto de las asíntotas verticales? Cuando yo analizo un valor característico del dominio, lo que tenemos aquí expresado, X tiende a un X sub 0, y recuerden que este X sub 0 frecuentemente sale del dominio, del momento que saco yo el dominio de una función. Pero en el momento que lo analizo, su resultado podría ser o más o menos infinito. Yo lo que voy a darles esta interpretación a este resultado. Es decir, que cuando yo analizo un valor del dominio, ¿no es cierto? Y su resultado del límite me da más o menos infinito, yo estaría indicando, ¿no es cierto?, que por ese valor X sub 0, yo estoy trazando una asíntota vertical, ¿sí? Es por eso lo que decía hace un momento. Este X sub 0, ¿cuántos podría yo analizar? Todo va a depender del dominio de la función. Esa es ya algo que recuerden que yo saco cuando comienzo a analizar el problema desde su base. Al final de la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio ya más integral y en el que vamos a hacer todo un detalle, un análisis dentro de la representación gráfica. ¿Sí? Pero lo que yo estoy indicando es aquí, justamente el concepto de las límites al infinito, límites infinitos, perdón.
Y aquí tenemos una gráfica. Cuando yo me aproximo a un valor del dominio, la salida o se iba hacia más infinito o hacia menos infinito. Pero eso me permite caracterizar o darle este concepto a estas rectas que obviamente me ayudan en la representación gráfica, ¿sí? Lo que mencionaba hace un momento, dependiendo de los puntos que yo quiera analizar, pueden existir asíntotas verticales. Y vuelvo a reiterar, siempre y cuando el resultado sea más o menos infinito, ¿sí? Preguntas, por favor. Un ratito aquí voy a hacer un alto. Porfa, yo sí necesito, vuelvo a reiterar, la retroalimentación de ustedes. Porque si no me comentan ustedes nada, yo doy entendido que está todo claro, ¿sí? Y en realidad puede ser contraproducente en el momento de hacer las evaluaciones, que no les vaya bien, y luego suele surgir de que es que, profe, no se entendió, no le entendí. Entonces, por favor, yo sí les pido, no tengan temor de equivocarse en preguntar o decir, vuelvo a explicar, no pasa nada. Estamos, por favor, eso sí les pido su colaboración, es súper importante para seguir avanzando en esta dinámica. Bien. Ahora, las asíntotas horizontales. No sé decir si es la contraparte del, de estas ideas de las asíntotas, pero las asíntotas horizontales también se caracterizan porque son rectas paralelas al eje horizontal, es decir, al eje X, o lo que viene a ser lo mismo, son rectas perpendiculares al eje Y, ¿sí? Pero aquí hay que tener bien claro algo. Nuevamente colocar aquí eje X, eje Y, ¿no es cierto? Y lo que acabo de mencionar son rectas paralelas al eje X, ¿sí? Pero estas resultan desde el punto de vista matemático cuando yo analizo la tendencia de la variable X, que es la variable del dominio, cuando va hacia más o hacia menos infinito. Y obviamente su resultado es numérico, ¿sí? Estas son, recuerden, las que se definían como los límites al infinito. Es decir, yo analizo hacia más infinito o hacia menos infinito y su resultado me tiene que dar algún valor numérico. Cuando se cumple esto, yo digo que esta es una asíntota horizontal. Y con lo que decíamos hace un momento, estas rectas paralelas al eje X, perdón, ¿qué le hacen al eje Y? Le cortan en un punto. Correcto, en el eje Y. Ojo, eso es súper importante porque ahí es donde yo debo saber interpretar. Y la otra pregunta es, cuando yo digo o analizo qué pasa en funciones cuando X tiende a más o a menos infinito, ¿sí? ¿Cuántas asíntotas horizontales podría yo obtener en el análisis de una función? ¿Cuántos? Infinitos también, profe. ¿Cuántos intervalos yo analizo? Ojo, aquí estaba la respuesta. Cuando X va hacia más infinito y cuando X va, aquí pongámosle más infinito, cuando va hacia menos infinitos. ¿Cuántos límites yo puedo analizar bajo esa idea? Dos. Dos, correcto, exactamente. Es muy diferente a lo anterior, porque este X sub 0 podrían ser varios valores, ¿no es cierto? Eso ya depende de la forma de la función. Sin embargo, en el caso de los límites horizontales, yo puedo evaluar únicamente dos posibles asíntotas, o puedo determinar dos posibles asíntotas si es que se cumple esta condición, porque yo voy hacia más infinito y hacia menos infinito. Entonces, únicamente yo podría trazar dos asíntotas horizontales, ¿sí? ¿Queda claro tal vez eso? Mucho cuidado en cuanto a darle una mala interpretación. ¿Estamos? Aquí he colocado justamente, solamente yo podría analizar dos asíntotas horizontales. ¿Queda claro? Que no quede duda en ese concepto. Preguntas. Sí, profe. Ya, chévere. O sea, eso sí, por favor, que me vayan indicando. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? En donde, cómo yo voy a aplicar este concepto de las asíntotas utilizando los límites.
A ver, déjenme ver si es que... A ver, déjenme ver, una cosita me quiero... déjenme ver una cuestión. Primero quisiera... Ya. Lo vamos a hacer el ejercicio posterior, ¿sí? Porque tengo otro ejercicio también al final del capítulo, pero me gustaría hacerle porque hay que complementar con otros conceptos que ya vimos anteriormente, ¿sí? Ya lo vamos a realizar el ejercicio. Y una tercera tipo de asíntotas es las que se conocen como las asíntotas oblicuas, ¿sí? En este caso, las asíntotas oblicuas son o están determinadas mediante rectas, ¿no es cierto?, que tienen una inclinación, rectas, ojo, y ya vamos a ver el por qué y cómo debemos de analizarle, ¿sí? Rectas que evidentemente costarán tanto el eje X como el eje Y en cuanto a la representación gráfica. Ahora, ¿cuándo o dónde se aplican este tipo de asíntotas? Y otra característica que cumplen las asíntotas oblicuas, ¿sí? Es cuando yo analizo el dominio y este tiende sea más o a menos infinito, ¿sí? Y obviamente su salida o su análisis, como podemos observar aquí, va hacia más o a menos infinito. ¿Dónde se aplica? En funciones racionales, en donde el numerador y el denominador son formas polinómicas. Muy importante esto es lo que estoy mencionando, es decir, P de X y Q de X deben de ser polinomios. Y ustedes recuerden que son los polinomios, ¿no es cierto? Tienen una estructura matemática A sub 0 más A sub 1 X, ¿no es cierto? Más, esa es la forma general de que se escribe A sub 2 X al cuadrado. Y bueno, dependiendo del grado del polinomio, estos términos se extienden, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio de segundo orden. Cuando le consideramos solamente estos dos primeros términos es de primer orden, que es la ecuación de la recta, y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esta es una condición necesaria. Ahora, otra consideración a tener presente para saber si existe o no existe asíntotas oblicuas es que el grado del polinomio, ¿sí? Con respecto al del polinomio del numerador, con respecto al del denominador, su grado de polinomio no debe de ser mayor a 1, ¿sí? Es decir, si este es de tercer orden, el de acá abajo debería de ser de segundo orden. Y el numerador tiene que ser mayor al denominador para que existan asíntotas oblicuas. Estamos consideraciones a tener presente en el desarrollo del ejercicio cuando analicemos ese tipo de ejercicios. Bien, ¿qué se aplica aquí para poder sacar esta asíntota oblicua? Porque vuelvo a repetir, esta asíntota oblicua está representada mediante la ecuación de una recta. Y lo que se utiliza es la división de funciones, ¿sí? La división de funciones, es decir, P de X debe ser dividido para Q de X, ¿no es cierto? Y con lo que yo acabé de mencionar, ¿no es cierto? El P de X tiene que ser mayor en una potencia Q de X en cuanto al polinomio. Es por eso que aquí como residuo o como resultado, perdón, me debe de quedar la ecuación de la recta. Bien, veamos en este ejercicio. Lo que se busca es de encontrar, vuelvo a reiterar, esta forma matemática. La ecuación de la recta, que eso me representa la asíntota oblicua. ¿Cómo yo tendría que graficarle, ¿no es cierto?, en el sistema de coordenadas rectangulares. Bien, aquí tenemos un ejemplo rápido y sencillo, ¿no es cierto? Tenemos lo primero que había mencionado, el numerador es mayor en un grado al denominador. Caso contrario, no podría sacar las asíntotas. Aquí lo que he hecho yo es la división del polinomio x al cuadrado más 5x más 5 sobre x más 2. Y obviamente el resultado me da que es x más 3 y más, esto se conoce, recuerden, como el residuo. Cuando hacíamos una división de números, ¿no es cierto? Voy a poner este caso. 5, si no estoy mal, ahí me corrigen ustedes, ¿no es cierto? Para 2, lo que se hacía era 2, para 2 es 4, ¿no es cierto? Esa era la operación y luego se resta y me da como resultado es 1. ¿Estamos?
Entonces, esto yo le podría representar de esa manera. Este es el resultado 2 y el residuo es 1. Aquí se entiende que todo lo que queda marcado en esta parte de la relación, es decir, todo lo que queda aquí, se conoce como el resultado que debe de ser, ojo, la ecuación de una recta, siempre y cuando cumpla esto, el grado. Haya diferencia de grado. Y lo que me queda de desarrollo acá justamente es el residuo. Ahora, para poder representar la ecuación de la recta que me da la asíntota oblicua, que tiene esta estructura matemática, este es lo que yo grafico. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a graficar y lo que tengo, por ejemplo, en este ejercicio. Dice la recta y más 3 es la que me marca la asíntota. ¿No es cierto? Me marca la asíntota. Y luego yo tengo que analizar para dónde se me mueve la función. Y para eso utilizo yo el residuo. Si ven, acá el residuo está siendo analizado. Entonces me dice, cuando x tiende a más infinito, evaluando este límite, me da un 0. Recuerden, recuerden que les había mencionado. Cuando yo hago tender este límite, me estaría dando menos 1 para infinito, me da un 0, pero es un 0 negativo por esta razón. ¿Sí? Recuerden que aquí tengo menos 1 y yo voy a acercarme al 0 por valores negativos, menos 0,0001, menos 0,0000000001. Por lo tanto, este signo negativo, que aunque no se les represente en el 0, me está indicando por dónde va la función, que es decir, va por aquí abajo. Es decir, frente a la posición de la recta, de la asíntota oblicua. Y si vemos el otro límite, cuando va hacia menos infinito, aquí vuelta me dice que se aproxima a 0, pero por el lado positivo. Y en este caso lo que decimos es que este va a estar sobre la recta que me representa la asíntota oblicua. Y de esa manera yo voy a utilizar en la representación gráfica. ¿Queda claro? Tal vez algo que toque repetir en este concepto, en estos conceptos. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo Profe, le va? la parte última, donde le evalúa ya lo que era el residuo. El residuo, ya. Lo que yo decía es que con el residuo yo analizo cómo va la gráfica. Un ratito le voy a hacer algo para poder interpretarla. A ver, descartar. Déjenme ver. Y nuevamente pongamos. Bien, si es verdad, aquí ya está marcada la gráfica. Sin embargo, si yo todavía no hago este análisis que estoy aquí indicándole con el ratón, yo podría establecer o suponer, ¿sí? Sin ese análisis, que la gráfica mía podría haber sido así también, ¿sí o no? También podría haber venido por el lado de acá, ¿sí? Yo puedo decir, mi gráfica es esta combinada con esta, o esta combinada con esta combinada con la de acá, o bueno, la que estaba inicialmente graficada, que es la correcta. Entonces, ¿cómo yo determino cuál le corresponde la gráfica de manera correcta? Entonces, en el residuo, que está aquí representado, objeto de la división, yo le analizo el límite. Y lo que decía hace un momento, límite cuando x tiende a más infinito de menos 1, cuando x más va a 0, ¿cómo me quedaría aquí el límite? En realidad me quedaría el límite de 1 sobre infinito, ¿no es cierto? Haciendo la evaluación. Pero ¿qué es lo que está aquí marcado? Este signo negativo. Menos 1 para infinito, ¿cuánto me da como resultado? 0. 0, correcto, 0. 0. Pero lo que yo quiero que aquí lo que debe aquí analizarse es que es un 0 por qué lado, por el lado positivo o el lado negativo. ¿Negativo? Negativo, correcto. Negativo. Por eso yo aquí he colocado es un 0 por el lado negativo. No he puesto menos 0, mucho cuidado, no es menos 0. Sí, porque eso sería un error, sino más bien es un 0 que se aproxima por el lados negativos. Entonces, lo que yo decía, cuando esto se da, yo le interpreto. La asíntota es esto, y igual a x más 3. Cuando interpretaría que se aproxima a 0 por el lado negativo, la gráfica está por debajo de la asíntota, lo como tenemos aquí. Es decir, aquí, yo ya digo, este no va, esta parte no va, ¿sí? ¿Estamos? Y cuando hago con el otro lado,
que era menos 1 más 2, ¿no es cierto? Aquí voy a tener menos 1 sobre menos infinito. ¿Cuánto debería ser el resultado? Menos 1 menos infinito, en el otro límite que está ahí abajo. 0, pero hacia la Cero por el derecha. lado positivo. Correcto, porque sería, o sea, ahí le hacemos la regla de los signos menos con menos, se hace más, y es 0, pero por el lado positivo. Por lo tanto, quiere decir que como es positivo, la curva debe estar sobre la ecuación de la recta que me representa la asíntota. Es decir, esta gráfica no va. Entonces, yo ya sé cómo se comporta la gráfica con respecto a la asíntota. Algo que me faltó mencionar. Las asíntotas, al ser rectas, ¿no es cierto? La vertical, horizontal y la oblicua, con respecto a la función, se dice que en el infinito, ¿sí? Son paralelas. Es decir, nunca se cortan. La gráfica nunca corta las asíntotas. Pero en el infinito se entiende que son paralelas. Esto me falta un poquito mencionar, vale la pena hacer la aclaración, porque eso nunca cortan las asíntotas en su tendencia, nunca cortan, la gráfica nunca corta con la asíntota como tal. Cristian, ¿quedó claro tal vez? Profe, una Sí, pregunta. profe. Ya, Karen. En las asíntotas oblicuas siempre se va a sacar para un lado positivo y para un lado negativo. Depende de la función, ya eso depende de la función. O sea, eso, más bien aquí solamente estamos analizando esto. Pero puede ser que una gráfica de una función, a lo mejor puede que tenga solo asíntota. Voy a poner este mismo ejemplo, porque eso todo depende de la función. Puede que la función solamente exista en este lado de acá, al lado derecho me refiero. ¿Sí? Ya, eso ya depende de la forma matemática de la función que estoy analizando. ¿Sí? Eso ya Ya. depende, ya, específicamente cómo esté estructurada mi función, pero lo que yo estoy queriendo en que se entienda aquí es cómo utilizo este concepto de las asíntotas oblicuas y cómo lo voy a utilizar en la representación gráfica, porque lo anterior, esto también yo tengo que llevarle a una representación gráfica, por eso decía, ya le vamos a ver más adelante un ejercicio más integral y donde tenemos que hacer varios pasos también que ya lo hemos ido desarrollando. ¿Sí? Gracias, Vale, profe. ya, listo. Preguntas antes de avanzar. No sé si queda claro el concepto de las asíntotas. Ya vamos a hacer un ejercicio para poder hacer aterrizar de mejor manera la idea. Preguntas. Profe, Bien. al momento que nosotros determinamos que viene, por ejemplo, a 0 por la izquierda y por la derecha, nosotros, ¿cómo sabemos, por ejemplo, qué puntos de los ejes, por ejemplo, tanto X como Y va a cortar exactamente? No Ahí sé sí si me hago. no sé, ¿se refiere a esto de aquí? Sí, profe, por ejemplo, la asíntota obliqua estaba pasando por el punto, déjame ver, en el Menos menos 3 3. en X Ya, lo y que 3 pasa en es que Y, yo exacto. lo que hago es graficar la ecuación de la recta. ¿Cómo se grafica la ecuación de la recta? Yo digo X vale 0, Y vale 3. Y vale 0, X vale menos 3 y trazo la recta, ¿no es cierto? Eso yo ya le trazo. ¿Sí o no? Sí, Y, profe. y yo puedo trazar la recta. Ahora, lo que yo decía, cuando utilizo o analizo el residuo es únicamente para saber cómo se comporta la gráfica con respecto a la asíntota. O está abajo o está arriba, lo que hice hace un momento. Yo podría decir, la gráfica podría ser así. Ahora, ¿cuál de las dos considero? ¿La que está abajo o la que esté arriba? ¿Qué me define eso? Justamente este análisis del residuo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Bien. Otro tema súper importante en el cálculo diferencial es el concepto de la continuidad de una función, tanto en un número como en un intervalo. Bien. Profe, Diga. disculpe una pregunta antes de Sí, cambiar de diga. tema de asíntotas. En alguna parte leí que cuando tenemos, por ejemplo, una asíntota horizontal, ya no tenemos asíntota oblicua. ¿Es eso cierto en todos los casos? ¿O hay algún ejercicio o algo que cambie No. esto? Déjeme ver asíntotas. No, eso depende de la función. Sería medio, a ver, déjenme ver si es que hay una asíntota. Podría ser una gráfica, sí. A ver, déjenme ver un ratito. Voy a hacer la gráfica, pero como digo, tendría que saber cuál es la ecuación, pero déjenme ver una cuestión así. Una gráfica podría ser así, ¿ve? ¿Sí? Digo, esta es una asíntota oblicua y esta es una asíntota horizontal.
y la gráfica podría ser así. ¿Sí? Como digo, no le podría decir cuál es la ecuación matemática que me da eso, pero gráficamente sí se puede dar. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Aquí hay que tener, antes de cerrar, hay que tener mucho cuidado. Lo que no se, a ver, es que aquí hay que diferenciar, recuerden lo que habíamos mencionado. Una cosa es una función y otra cosa es la idea de la curva. Y recuerden que para nosotros establecer que una relación algebraica es una función, ¿qué debía de cumplirse? ¿Qué concepto geométrico era? Era algo que vimos al inicio. ¿Recuerdan la propiedad de la recta vertical? Cuando trazábamos la recta vertical y decíamos, si yo tuviera una gráfica así, una curva, si yo trazo la recta vertical, esta curva de aquí no es una función, porque ¿qué tiene? Tiene dos, para una misma entrada, tiene dos valores de salida, ¿sí? En tanto que para acá, para lo que grafiqué al principio, para una entrada sí tiene una salida. ¿Estamos? Porque eso depende, como digo, de la ecuación matemática, o sea, eso ya es cómo esté dispuesta la relación algebraica. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, si no estoy mal, las hipérbolas, la gráfica de las hipérbolas, o la ecuación de la hipérbola, esta tiene asíntotas oblicuas, pero unas no son funciones. No son funciones, tienen que estar restringidas de alguna manera. Ya, vamos acá. Vamos al concepto de la continuidad y vamos a ver aquí cómo le vamos a enlazar con la idea de la existencia de la función, del límite de una función. Recordemos que eso habíamos visto, el límite, teorema de existencia de los límites. Un poquito, recordemos esto rápidamente. Se decía que una función con límite x sub 0, entonces se debe cumplir que tanto el límite por la izquierda como por la derecha deben de tomar el mismo valor. Y este era el concepto matemático. Si el límite, quiero analizar el límite de f de x, ¿no es cierto? Pero ahí lo que se analizaba era el límite lateral por la derecha y el límite lateral por la izquierda. Si estos dos límites eran iguales, nosotros decíamos, existe el límite. Y aquí hago una aclaración. Una cosa es que exista el límite y otra cosa es que la función sea continua. La existencia, en el caso de que el límite exista, no me garantiza que la función sea continua. Pero viceversa, sí. Si una función es continua, automáticamente existe límite. Estamos un poquito, tendrán bien claro eso, porque algo muy similar va a suceder cuando analicemos la derivada. Hay un concepto que utiliza inclusive el propio límite bajo esa misma idea. Pero ojo, lo que acabo de mencionar. La existencia del límite no me garantiza continuidad. Pero cuando una función es continua, lo que vamos a ver a renglón seguido, ¿no es cierto? En un punto, automáticamente existe límite. Bien, vamos a ver cuáles son las condiciones matemáticas que me permiten establecer la idea de la continuidad en un número en primera instancia. Dice, la continuidad es un concepto matemático que se fundamenta por tres premisas. Es decir, yo tengo que realizar aplicar tres conceptos. La primera, definir que la función exista. Y aquí hay que marcar la diferencia con lo que vamos a ver en la segunda premisa, porque cuando decimos que el valor exista, lo que yo hago es evaluar la función en un punto de análisis, x sub 0. ¿Sí? Es decir, aquí yo sí digo x sub 0, voy a colocar de esta manera, vale x sub 0. O perdón, pongámosle de esta manera más bien, para hacer la evaluación. Que x, cuando voy a evaluar la función, x vale x sub 0. Es decir, si x vale 2, si x sub 0 vale 2, x vale 2. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué hago énfasis en ese concepto. Entonces, la primera premisa es evaluar x en un valor que estoy analizando. En este caso, x sub 0. La segunda premisa es analizar el límite de la función. Y aquí es donde se marca la diferencia. Cuando x tiende
a x sub 0. La pregunta, ¿qué significa lo de aquí? ¿Quién me responde? Porque quiero que se marque la diferencia entre la primera y la segunda. Cuando dice x tiende a x sub 0, le voy a analizar a la función cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué significaba eso? Que se acerque, pero que nunca va a tomar ese valor. Correcto, exactamente. Entonces, ahí quiero que se marque la diferencia. Acá me dice, si esto vale 2, x vale 2. Acá lo que me está diciendo que x se aproxima a 2, es decir, puede tomar el valor 1.9999 o 2.0001. Y para eso utilizamos el concepto de límite. Pero para saber si una función tiene límite en un valor que estoy analizando, justamente utilizo ¿qué cosa? Los límites laterales. Porque nuevamente voy a la definición de la existencia del límite. Aquí voy a aplicar el concepto del teorema de la existencia del límite. Límite lateral por la derecha, límite lateral por la izquierda. Y obviamente si los dos son iguales, quiere decir que la función tiene límite. ¿Estamos? Estamos claros en estas dos ideas. Que hay que marcar y hacer la diferencia. ¿Sí? Recuerden, y por eso decía hay una contradicción, que el teorema para evaluar un límite era sustituyendo x sub 0, ¿no? O sea, como si fuera igualdad, pero ojo, mucho cuidado con eso. ¿Queda claro esto? Lo que marca la diferencia. Aquí veo si la función existe, acá veo que si el límite de la función existe. Son dos ideas completamente diferentes. Acá utilizo la igualdad y acá el concepto x tiende a x sub 0. ¿Sí? Karen, Cristian, no sé, ¿queda claro? Sí, profe. ¿Sí? El resto de compañeros, por favor, esto es importante, que es lo analítico y es lo que nosotros luego vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Sí? Bien, ahora, ¿y cuál es la tercera premisa para garantizar la continuidad? Porque, ojo, esto se puede cumplir, pero la tercera premisa, que aquí debe haberle colocado 3, se debe de cumplir que cuando la primera y la segunda son iguales, entonces existe continuidad. ¿Sí? Cuando se cumple esta tercera, decimos que la función es continua en el punto que estoy yo analizando, es decir, en x sub 0. ¿Sí? Solamente cuando compruebo la existencia, el límite y la tercera me dice el primero y el segundo son iguales, decimos que la función es continua. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? Bien, un poquito ahí abajo, desde el punto de vista de conceptual de los límites, decimos que f es continua en x es igual a x ceros. ¿Qué implica? Que para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que, ¿no es cierto? El x menos a valor absoluto mayor a 0 menos a delta implica que va a ser igual a f de x menos L menor al d. Esta es la definición de límite. Acá hablamos de existencia, acá hablamos de límite. ¿Sí? Ahora, aquí, esto es lo interesante. Si una de las premisas no se cumple, se dice que la función es discontinua en x sub 0. Por eso es importante evaluar las tres. O sea, ya vamos a ver en algunos casos. Sí, ya vamos a hacer un ejemplo por allí para hacer el análisis de la continuidad. ¿Sí? Si una de las premisas no se cumple, se dice que la función es discontinua. Déjenme ver si tengo aquí un ejercicio. Ya vamos a hacer unos ejercicios acá adelante. ¿Sí? Y obviamente con el que está todavía pendiente. Estamos. La pregunta, como digo, ¿queda claro el desarrollo matemático? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo vamos a utilizar más adelante. Solo quiero ir un poquito finalizando los temas que quedamos en ver ahora y poder seguir avanzando con el tema, con el temario del capítulo de límites. ¿Queda claro los conceptos? Profe, sí. Entonces, se entendería que en el tercer paso únicamente es ya la comparación de los resultados que obtuvimos tanto en el paso 1 como en el paso 2, Por sí. nada más, ¿cierto? Pero lo que yo decía hace un momento, si es que, por ejemplo, si el 1 no se cumple, vamos a lo más sencillo. Solo voy a poner, ya vamos a hacer un ejercicio. ¿No es cierto? Esta es mi función y. Aquí obviamente x, ¿en dónde analizaría la función? En x igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es Sí. 1 sobre x.
Yo Sí, digo profe. 1 sobre 0, ¿a qué es igual? Sí. Por regla matemática sabemos que no existe la división para 0. Por ejemplo, por lo tanto, yo puedo decir, aquí la función no existe. Digo, no existe, ¿no es cierto? Porque no puedo evaluar matemáticamente. Cristian, Sí, profe. ¿no es cierto? Entonces, si ya la primera premisa me falla, no tiene mucho sentido analizar lo demás, porque yo sé que cuando llegue a este punto, no va a tener, no hay con qué comparar, ¿sí? Y ojo, algo súper importante. Cuando hablamos de la existencia y del límite, nos referimos a valores numéricos, es decir, f de x sub 0 debe de valer 2 y el límite debe de valer 2. Porque aquí alguien me va a decir, a 1 para 0, profe, es infinito. Más o menos. No sabría yo decirle. Con el límite, sí podría yo decir si es más o menos infinito, pero acá no. Lo que yo digo es, no puedo calcular, no se puede calcular, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ya este caso me dice la función no existe, sería innecesario hacer este análisis. Ahora, hago la primera parte, me dice si existe y vengo y saco el límite y el límite me sale que este me da, con los límites laterales me sale que es igual a 2 y este límite me sale que es igual a menos 3 y yo sé que al fin y al cabo, ¿qué estoy diciendo con los límites laterales? ¿Cuál sería mi conclusión acá? Cuando digo el límite lateral por la derecha vale 2 y el límite lateral por la izquierda vale menos 3, ¿qué concluiría acá? ¿Existe o no existe el límite? Que no existe. No existe. Correcto, no existe límite. Entonces, es evidente que esta parte de aquí va a fracasar. Que lo tenga que desarrollar conceptualmente, bueno, pero yo ya me voy dando cuenta de que existe una discontinuidad, porque esa sería la interpretación. Perdón, aquí alguien me escribió. Sí, correcto, gracias Cristina. No existe límite, exacto. Entonces, ya esa es la dinámica del ejercicio, ¿no? Ustedes tendrán que sustentar la primera premisa, no cumplen, pues, ¿para qué voy a seguir haciendo las dos demás? Pérdida de tiempo. Hago la primera, sí cumple. Hago la segunda y dice que la segunda límite no existe. El hecho de que me diga que el límite no exista, ya hablamos de discontinua, de entrada. Estamos, pero obvio, pero por ejemplo, aquí me sale que la función vale 2, ¿no es cierto? Y acá el límite me sale que es 3, no sé, el límite es en 3. Acá lo único que estaría yo es corroborando para decir la función es discontinua, nada más. Ahí sí tendría que venir acá a comparar y evidentemente va a salir que 2 no es diferente de 3, no son iguales, ¿no es cierto? Pero ya eso es parte de la dinámica del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo me sustento yo algebraicamente? ¿Estamos? Bien, aquí un poquito he puesto ya algunas gráficas. Por ejemplo, aquí entenderíamos que x sub 0 desde el punto de vista gráfico es una función continua. ¿Sí? Se puede ver, además, que ese es el concepto de la continuidad, si le vemos de una manera medio empírica. ¿Qué es la continuidad? Cuando yo puedo trazar una curva sin levantar la mano. ¿Qué es la discontinuidad? Cuando yo levanto la mano y trazo gráficas, ¿no es cierto? Esto vendría a ser una discontinuidad. Aquí podemos ver que se cumplirían las tres premisas. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, que no se van a cumplir dependiendo de cómo esté la función definida, porque ahí está marcado por el intervalo. Si es cerrado en este lado de la función, sí existe la función, pero no existe el límite, aquí gráficamente. Acá, ¿qué podemos observar? Perdón. Si analizamos en x sub 0, no va a existir función, ni tampoco va a existir límite. ¿Sí? O el límite va hacia más infinito, pero se entiende, ya habíamos mencionado, cuando el límite no es numérico, es decir, una cantidad fija, lo que nosotros decimos es que el límite no existe. Cuando me da más infinito y menos infinito, decimos el límite no existe. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que decía hace un momento. Aquí me dice que la función sí existe y me dice que el límite también existe, pero aquí la función es discontinua. ¿Sí? Porque una cosa es que exista la función y el límite sea otro valor, no están cumpliendo ¿qué cosa? La tercera premisa. ¿Sí? ¿Estamos?
Preguntas, no sé, ustedes un poquito ven la parte gráfica que en nosotros se basa en la parte analítica. En realidad, las representaciones gráficas a veces, ya les había mencionado en algunos detalles, no son tan necesarios. ¿Sí? Yo con la parte analítica puedo interpretar sin la necesidad de tener una representación gráfica. Bien, lo que había mencionado, ¿no es cierto? La continuidad es consecuencia de analizar el dominio cuando X, ¿no es cierto?, se aproxima a X sub 0 en ambas direcciones. Ahora, ya dependiendo de las características del ejercicio, el análisis de continuidad puede ser únicamente definido en una de las direcciones. ¿A qué se refiere esto? Porque hay que entender. Por ejemplo, tenemos esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién Los me dice? positivos. Solamente los positivos. Es más, le voy a hacer algo más. Déjeme ver. Le voy a colocar de esta manera. 1 sobre X. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Raíz cuadrada de 1 sobre X. Los positivos excluyendo el cero. Exactamente, excluyendo el 0. Gráficamente esta función, me voy a adelantar, debe ser algo así. Fijo va a ser así esta gráfica, así va a ser esta gráfica. Más o menos. ¿Sí? Pero solamente, en este caso, por la función, ojo, verán, eso yo soy bien enfático, por la función. Por lo tanto, yo solamente le podría analizar la continuidad, ¿no es cierto? En el caso del límite, si le analizo en 0, únicamente por dónde le debería de analizar, ¿por la izquierda o por la derecha? ¿Quién me dice? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. Por la derecha, ¿no es cierto? Solamente, y obviamente, si es que me da un valor de límite, ese vendría a ser el límite. ¿Sí? Como digo, son casos, si esto me diera un valor de límite, no sé, estoy poniendo yo un ejercicio así medio para interpretar, digo, límite por la derecha es f de x, entonces yo digo, existe límite. Y si evalúo la función en x sub 0, ¿no es cierto?, que estoy analizando, y me da un valor, y si estos dos son iguales, yo estaría diciendo que hay una continuidad, ya como vamos a ver en la siguiente diapositiva, justamente las continuidades laterales, izquierda o derecha. ¿Sí? La continuidad por la derecha, lo que yo mencionaba hace un momento, se dice que una función es continua por la derecha, que estaríamos analizándole por este lado, cuando el límite lateral por la derecha, como podemos nosotros observar, que vendría a ser este valor de aquí, este vendría a ser mi L, dice es igual a f de x sub 0, como está aquí marcado. Prácticamente es hacer que se cumpla la tercera premisa del concepto de continuidad, pero únicamente por el lado derecho. ¿Sí? Y la continuidad por la izquierda, creo que cae, como dicen, cae de maduro, ¿no es cierto? El concepto. Pues la izquierda, ¿qué vendría a ser? Acá. El límite de f de x cuando x tiende a la izquierda es igual a evaluar la función en x sub 0, como tenemos aquí en la representación gráfica. Ustedes recuerden cuando decíamos que estaba marcada la bolita, esto es, le pertenece o existe la función, y cuando era abierta decíamos aquí no existe función. ¿Recuerdan eso? Acá tenemos la otra contraparte. Continuidad por la derecha, continuidad por la izquierda. ¿Sí? ¿Queda claro la idea? Porque al fin y al cabo estamos aplicando el mismo concepto o la tercera premisa, pero obviamente cuando x tiende a la derecha, cuando x tiende a la izquierda, y en cada uno de esos casos tiene que ser igual a la función evaluada. Si no se cumple eso, entonces no hay continuidad. Sería en el caso de la derecha, o no existe continuidad en el caso de la izquierda. Por ejemplo, aquí la pregunta, ¿existe continuidad por la derecha? El que acabo de marcar. ¿Existe continuidad por la derecha? No, no es cierto. ¿Por qué no existe? Porque aquí sí existe límite. Si tuviéramos la forma matemática, aquí sí existe límite.
¿Qué es lo que no existe en el lado derecho, analizando aquí en la gráfica? ¿Qué no existe aquí? La función está definida en ese punto. Exactamente. F de X sub 0 no existe. No existe. Por lo tanto, si yo aquí le analizara la continuidad por la derecha, no existe. Y lo mismo sucede acá. Si aquí le analizo la continuidad por la izquierda, ¿qué tendríamos? Sí va a existir el límite, pero lo que no existe es la función. Por lo tanto, no se está cumpliendo este concepto matemático. ¿Sí? Sí. Ahora, ya hemos definido la continuidad en un número. Ahora hagamos la definición en un intervalo, porque eso es muy importante, sobre todo para lo que es la derivada. ¿Sí? Se dice que una función es continua en un intervalo abierto, AB, si es continua en todo punto de X que pertenece a AB. Y se debe de cumplir la siguiente consideración matemática. ¿A qué se refiere? Para todos los valores de X que pertenecen al intervalo abierto AB, es continua si el límite de X, cuando tiende X sub 0 de f de X, es igual a f de X sub 0. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Tengo en mi recta numérica, estamos diciendo que es continua, estoy definiendo la continuidad en todo el intervalo de AB, ¿sí? Y yo voy a tomar un valor que esté contenido, mi X sub 0, ¿sí? Y obviamente, para cada uno de los puntos que yo podría considerar, debería de aplicar el límite, ¿sí? Ojo, esto es conceptual, ¿sí? Porque yo no voy, ¿cuántos puntos hay entre A y B? ¿Cuántos X sub 0 hay entre A y B? Infinitos. Infinitos. Entonces, obviamente, yo no voy a hacer para cada valor de X, aquí digo, este es un X sub 0, luego otro X sub 0, no, eso es conceptual, ¿sí? Yo no voy a hacer para cada punto evaluar y ver que se cumpla esto, ¿sí? Sin embargo, esta información, vuelvo a recalcar, sale del dominio. Porque en el dominio, recuerden lo que en algunos ejercicios veíamos, va desde menos infinito hasta 2, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo entendería que menos infinito a 2 hay la continuidad. ¿Dónde analizo yo la continuidad? Por ejemplo, en el valor de 2. Ahí debería de analizar la continuidad, pero es implícito cuando yo saco el dominio, sobre todo en intervalos, digo, intervalo es continuo. Insisto, esto es conceptual nada más, ¿sí? En el caso de un intervalo abierto, ¿sí? Y ahora la continuidad en un intervalo cerrado, la diferencia con el anterior, se dice que es continua en todo punto de X que pertenece al intervalo A y B, y además, ojo, y además es continua a la derecha de A y continua a la izquierda de B. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestros, por representación matemática, sabemos que los corchetes, ¿qué indicaban? ¿Qué indicaban Que los corchetes? incluye los extremos. Incluye a los extremos. Entonces, para darle la definición que es continuo en un intervalo cerrado, porque en el anterior era un intervalo abierto, dice, además de que sea continuo en todo este intervalo de AB bajo el concepto anterior, que es esto, adicionalmente dice que debe de ser continua a la izquierda de A, porque estamos hablando en esta dirección, que debería de ser continua a la derecha, ¿no es cierto? Cuando X tiende a A por la derecha, y debe de ser igual a f de A. Y obviamente también tiene que ser la continuidad por la izquierda, cuando X tiende a B, ¿no es cierto? Por la izquierda, de f de X tiene que ser igual a f de B. Es decir, aquí debo de considerar esto cuando hablamos de la continuidad en un intervalo cerrado. Nada más estamos extendiendo los criterios y los conceptos de continuidad ya no visto desde el punto, ya no solamente viéndole como un valor que analizo, sino todo el dominio de una función. ¿Cuándo? En un intervalo abierto y en un intervalo cerrado. Lo que ustedes acaban de mencionar, paréntesis, dice no incluye los extremos, corchetes, incluye los extremos, ¿sí? Entonces ahí también estamos aplicando ese criterio de continuidad. ¿Estamos? Y bueno, por último, aquí podríamos tener ya un mix de intervalos. Recuerden que hay los intervalos semiabiertos, semicerrados, ¿no es cierto? Cosas como esas que podrían hacer una convención, pero yo tendría que ver cuál de estos análisis me corresponde realizar. ¿Estamos?
Bien, aquí tenemos algunas gráficas de lo que acabábamos de mencionar, ¿no es cierto?, en las definiciones. Por ejemplo, este es un intervalo abierto, ¿sí? Por lo tanto, la continuidad es, que le corresponde para esta estructura matemática, intervalos abiertos. Acá también tenemos, sería para la continuidad para un intervalo abierto. Acá tenemos cuál sería la representación gráfica de la continuidad de un intervalo cerrado. Aquí tenemos lo que mencionaba hace un rato, ya es comenzar a hacer las posibilidades que me pueden dar un ejercicio. Insisto, esto de aquí lo marca el ejercicio, ¿sí? El dominio de la función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hay una continuidad, no sé, solamente en el lado, en el intervalo cerrado A y no en el B, y siendo continua toda la función, ¿no? En el intervalo es continua, pero no en sus extremos. Y acá tenemos otra contraparte. De A a B es continua, ¿sí? Son ejemplos que se nos pueden presentar, pero ¿cómo yo podría hacer el análisis? Es evidente que acá debería de cumplirse la tercera premisa cuando B tiende a la izquierda, en el caso de acá cuando B tiende a la derecha. Aquí sí existe límite, más no existe función. Aquí existe límite, más no existe función. Y bueno, hay otros ejercicios que a lo mejor se pueden ir presentando, pero creo que ya podríamos nosotros tener la capacidad para hacer el análisis, ¿sí? ¿Preguntas? Consultas, preguntas. Hoy día sí estamos casi como quien dice casa llena. John está aquí. John está o no está. John Hidrobo. Justamente Bien, antes de continuar, ya estamos la mayoría aquí casi. La pregunta es, de lo que les había dicho a los compañeros al inicio, la prueba, ¿cuándo damos? De la prueba teórica, como habíamos mencionado, por favor, antes de continuar y poder hacer un ejercicio. Profe, no se ha hablado nada, pero de pronto no sé qué piensan el resto de compañeros, tal vez el día viernes por la tarde. Yo no tengo problema, ya les digo, porque yo les seteo y lo pongo en la plataforma. O sea, pero yo quiero que me digan ustedes para ya tenerle lista, programar en la plataforma y obviamente ya ustedes puedan tener el acceso el día y la hora. Si dicen el viernes en la tarde, porfa, denme solo hasta el día de mañana. Entonces, yo quiero que se pongan de acuerdo ustedes, más que nada, para que después no haya arbitrariedad y digan, no, el profe se impuso, debía habernos tomado en clases y en realidad yo quiero ser muy cauto en eso porque a veces eso puede generar más que ayuda un problema. Entonces, hay la propuesta para el día viernes, en la tarde me dicen la hora, yo les seteo y listo. ¿Estamos? Pero por favor, Profe, máximo, hasta mañana que me lo indique. ¿Sí? profe, Dígame. no sé si quizás pudiéramos hacer como una simulación de cómo funciona la plataforma, porque al menos hay personas como yo que no sabemos o nunca hemos dado una prueba en el virtual y no sabemos cómo funciona eso. Ya, No sé si mañana, pudiéramos hacer ya una hagamos simulación. esto. Mañana reunámonos 7:15. Y al Ya, inicio de la clase yo tengo montado un ejercicio, una prueba en otro paralelo y ahí les indico, ¿sí? En el de cálculo integral. Y ahí les digo más o menos, hay que ingresar y esas cosas que son, no es ningún problema. ¿Estamos? ¿Les parece? Entonces mañana yo les hago aquí más o menos como estudiante también haría yo y obviamente cómo tienen que ingresar ustedes. ya, ¿Sí? muchas gracias, profe. Ya, chévere, no hay problema. Ya, listo. Entonces, solamente me confirmo mañana el día viernes y la hora. ¿Estamos? Bien. Veamos un ejercicio bajo este concepto de continuidad. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Quiero ver una cuestioncita. Déjenme acabar el tema y hacemos un ejercicio integral y ahí voy a aplicar todas estas cosas. Sin embargo, aquí hay unos ejercicios de continuidad que les he presentado, pero acabo la clase, la clase lo que quería avanzar y en el ejercicio integral que quiero hacer, ahí vamos a aplicar todo. ¿Les parece? Sí.
solo para un poquito avanzar. ¿Sí? Bien, aquí tenemos las aplicaciones de la continuidad en las operaciones entre funciones. ¿Sí? Y aquí obviamente considerando dos funciones, una f de x y g de x, que ya son continuas, o sea, la premisa de esta definición dice que las dos funciones son continuas, evaluadas obviamente en un mismo punto, porque eso es fundamental, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no puedo analizar la continuidad en f en 2 y la continuidad en g en 4. O sea, el análisis tiene que ser siempre en el mismo valor que yo debería de considerar para las dos funciones. Entonces, aquí, ¿qué se establece? Cuando yo multiplico una constante por una función, su resultado es continuo. Cuando hago la operación de la suma de dos funciones continuas, su resultado es una función continua. La resta similar, la multiplicación similar y la división de igual manera, pero obviamente ya sabemos con la premisa, ¿no? Que g de x tiene que ser diferente de 0, es decir, ¿para qué valores hacen que se cumpla esa función? En el caso de funciones elevadas a una potencia, perdón, aquí debería ser así, f de x elevado a la n, decimos que esta también es una función continua, y de igual manera en el caso de la función de sacar la raíz enésima de una función, ¿sí? También esta se convierte en una función continua. Su resultado, porque ojo, la suma de dos funciones, en esencia, es una nueva función. No se olvidarán, ¿no es cierto? Estas son cosas características que hay que tener presente. Esta es una nueva función, ¿sí? Acá tengo una función y si le elevo a una potencia es una nueva función. Pero lo que estamos mencionando es, si yo ya sé que f de x, g de x son continuas, en cada una de estas operaciones su resultante también es una función continua. Ojo, aquí, al igual que en el caso anterior, en el caso de la radicación, si n es, f de x tendría que ser mayor a 0 si n es par. Sí, son las definiciones que debemos de tener presente. Una característica súper importante en el caso de las funciones algebraicas, polinómicas, las funciones algebraicas de tipo polinómica, toda función polinómica siempre se establece que es continua en todo su dominio. Una función polinómica va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y este dominio la caracteriza para establecer que siempre es continuo. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación de la recta, la ecuación de la parábola, una ecuación cúbica y etcétera, etcétera. En sus diferentes formas, las características trascendentales de los polinomios son esas. ¿Sí? Son continuos en todo su dominio. Obviamente, cuando tenemos formas racionales, lo que habíamos mencionado, una función polinómica sobre otra, es continua en todo su dominio, excepto, lo lógico es cuando q de x es diferente de 0, es decir, excepto para los valores que hacen que la función q se vuelva a 0, ¿sí? Lo que habíamos mencionado dice la función irracional raíz de p de x n, si n es par, es continua en todo su dominio, excepto para los valores que hacen p de x menor a 0. Aquí nos referimos a los polinomios. Aquí tenemos una función radicación con un polinomio. Y la función irracional, si n es impar, es continua en todo su dominio. Acá ya sabemos que existe las radicaciones impares se cumplen para valores negativos, ¿sí? O sea, aquí tenemos formas polinómicas elevadas a la raíz. En un caso, raíz cuadrada, cuando es raíces pares, esto tiene que ser positivo, ¿sí? Cuando son raíces cúbicas, obviamente se cumple para todos los valores del dominio, de menos a más infinito. Eso ya es cuestión de analizar la radicación como tal, ¿sí? En el caso de funciones composición, ¿no es cierto? Recuerden que era la función composición, era una operación algebraica que hacía que g de x debe ser sustituido en el dominio de la otra función f de x, dependiendo de cómo escriba la función composición, ojo. En este caso f de x o g de x. ¿No es cierto? Teniendo presente que tanto g de x como f de x eran continuas de manera individual, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una función continua. Por lo tanto, f es continua en L, ¿no es cierto? Si se cumple la consideración matemática. Es decir, es evidente. ¿Cuál es el límite de g de x? Es L y lo que se evalúa f es en L. ¿Sí? Si g de x es continua en x sub 0 y f es continua en g de x, entonces la función composición como resultado viene a ser también continua. Bien, y algo que es
que ya algo medio habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Cuando veíamos el concepto de la continuidad. En los límites nos interesa determinar si la función se aproxima a un punto, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos aproximamos a un valor determinado de X. Ese es el límite. En tanto que la continuidad nos interesa determinar si la función toma algún valor en ese punto. Es decir, lo que dije hace un momento, X es igual a X sub 0. ¿Sí? Y el límite, vuelta, se aproxima. Eso es lo que nosotros analizamos. Y ya con esas tres premisas determinábamos lo que era la continuidad. ¿Estamos? Bien. Este es un tema que vamos a finalizar el día de mañana, que hace referencia a límites y continuidad de las funciones trascendentes. Algunos ejercicios los veremos mañana en el desarrollo, pero esta era la parte en la que voy a complementar todos estos temas que hemos visto como un ejercicio y en donde vamos a analizar partiendo de la idea de lo que era el dominio, lo que es la simetricidad, simetría, periodicidad, costa en los ejes y lo que hemos definido ahora, asíntotas y continuidad, ¿sí? Lo que vamos a analizar aquí, las características matemáticas descritas anteriormente, ¿sí? Pues veamos esto con el desarrollo de este ejercicio. Y obviamente podemos volver también a los anteriores, ¿no? En lo que les había mencionado que les dejé allí en la PPT. ¿Sí? Bien. Ya les voy a... Solo le copio el ejercicio para empezar a desarrollar. F de X dice que es igual a raíz de 5 menos X sobre X al cuadrado menos 1. Bien. Ya les voy a abrir la pantalla y el video. Listo. A ver. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar y en donde vamos a ir aplicando los últimos temas que hemos considerado. Bien, lo que se busca es hacer el análisis de esta función y obviamente expresarle en una representación gráfica. Y para ello vamos a hacer ciertos pasos que ya habíamos considerado. Y el primero era ¿cuál? ¿Qué tenemos que primero determinar de la función que he mencionado en varias ocasiones? ¿Qué tengo que hallar? El dominio. El dominio de la función. ¿Sí? ¿Sí? Y le voy a ir desarrollando acá. Recuerden que aquí tengo la división de dos funciones. ¿Sí? Y habíamos dicho, para encontrar el dominio de las dos funciones, yo las tengo que analizar cada función de manera individual. ¿A qué me refiero? Es decir, le voy a analizar 5 menos X. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo calculo o determino el dominio de esa función? Es raíz de 5 menos X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué concepto matemático debo de utilizar? ¿Qué se debe de cumplir en la radicación? Que lo de adentro de la O sea, raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, correcto. Es decir, 5 menos X tiene que ser mayor o igual a 0. Como consecuencia, digo que X tiene que ser menor o igual a 5. ¿Sí? De esta manera, yo he sacado el dominio de la función de arriba. Es decir, el dominio de esta función viene a ser, ¿qué cosa? De menos infinito hasta 5 cerrado. ¿Sí o no? Vendría a ser el dominio de esto. ¿Sí? Sí. El resto, no sé, porfa, necesito que el resto también me diga algo, porque si no, yo sigo avanzando y a lo mejor el resto está perdido todavía. ¿Sí? ¿Cuál es la otra función que tengo que analizar? La del denominador. ¿Y esta qué me debe de cumplir? X al cuadrado menos 1. ¿Qué tiene que ser? Diferente de 0. Diferente de 0, ¿no es cierto? Tiene que ser diferente. ¿Qué implica esto? Cuando yo hago este desarrollo algebraico, le resolvería de esta manera, ¿no? X al cuadrado es igual a 1 y resulta que X más menos 1 quiere decir, entonces, como consecuencia, que X tiene que ser diferente a más menos 1 y esto se resume como un intervalo de qué, ¿cómo me quedaría escrito aquí este dominio de esta función? De menos infinito abierto, intervalo abierto, hasta menos 1, intervalo abierto.
unión desde -1 hasta 1 y unión desde 1 hasta más infinito. Correcto. ¿No es cierto? Este vendría a ser el dominio de raíz de 5 menos x y el dominio de x al cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar el dominio de toda la función y para eso aplicaba ¿qué concepto? Matemático. La intersección de los dominios. De los dominios o de los dos conjuntos, ¿no es cierto? Yo recomiendo para esta parte utilizar una recta numérica. Sí, y ahí le marco los dominios. Voy a marcar el primer dominio que me dice sería 0. Dice que es desde 5 hacia la derecha. Este es el numerador, en tanto que el denominador viene a ser abierto aquí, para acá, menos 1, perdón, 1, menos 1, hacia acá y así. ¿Sí? Y aquí me quedaría 5. Y aquí hago la intersección, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que ver en dónde se me marca, se tiene el doble rayado, con las excepcionalidades que tiene que hacer. Por lo tanto, mi dominio de la función f de x, la original, ya del problema integral, me dice que mi dominio va de menos infinito a menos 1 abierto, de menos 1 a 1, y desde 1 hasta 5 cerrado. Este es el dominio de la función. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo lo he hallado? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Paula, ¿me iba a decir algo? Sí, está claro, profe. Ya, chévere. Entonces, ahora vamos. Esta es la primera parte. Y repito, de aquí me sale una información súper importante. ¿Cuál es esta información? Que yo debería de analizarle aquí, aquí, podría analizarle la parte de acá y también podría analizar esta parte de acá, ¿sí? Porque cada una de esas me va dando ciertos componentes para yo luego ir a los análisis que corresponden y luego hacer la representación gráfica. Bien. Un segundo paso que yo tengo que desarrollar dentro de mis funciones es la idea de la asíntota, ¿sí? Perdón, la simetría, perdón. Tengo que analizar la simetría. ¿Y cómo se hacía la simetría? ¿En qué consistía la simetría? En hacer qué con qué. Es decir, aquí voy a una segunda parte. Mi segundo punto. Voy a analizar simetría. ¿Sí? Bien. Para hacer la simetría, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar esto, ¿no? Porque ya, bueno, esta parte ya tengo la información, que esto de aquí ya le voy a reubicar en algún lugar para no perder. ¿Qué tengo que hacer con la simetría? ¿Hacer qué con qué? ¿Qué tenía que sustituir? F de x con f de menos x. Tengo que hacer x sustituir con menos x. Entonces lo que yo tengo que hacer es esto, evaluar en menos x. Este menos x le voy a reemplazar en todos los argumentos. 5 menos x sobre menos x al cuadrado menos 1. Si hago el desarrollo, ¿qué voy a tener? Menos con menos, 5 más x y x al cuadrado menos 1. Comparando este resultado con la función original, ¿qué puedo concluir? Que no son simétricas. No hay simetría, efectivamente. No es ni simétrica, no es ni función par ni impar. Por lo tanto, aquí no es, esta es una función que no es ni par ni impar. No es par, ni tampoco no es impar. ¿Estamos? Sí, es una función que no tiene simetría ni con el eje Y ni con el origen. ¿Sí? Recuerden que esos eran los conceptos. Cuando era par, era simétrica al eje Y, ¿no es cierto? Si era impar, era simétrica al origen, pero como no cumple con ninguna de esas características, porque la función cambió. ¿Dónde cambió? Aquí cambió. Cambió el signo. Estamos hablando de otro ejercicio. Por lo tanto, la función no cumple la característica de simetría. Recuerden que habíamos dicho, cuando yo hacía esta operación, yo tengo tres posibles escenarios. Que sea par, que sea impar
o ninguna de las dos anteriores, que es nuestro caso. ¿Sí? ¿Estamos? Luego teníamos el concepto de periodicidad. Sabemos que no es una función periódica, ¿no es cierto? No cumple esta condición. Y eso es característico de otro tipo de funciones. La periodicidad. ¿Sí? Eso no cumple. Y vamos al cuarto paso. El cuarto paso es ¿qué cosa? Cortes con los ejes. ¿Listo? Nuevamente le voy a borrar esta parte. Ya sabemos que no hay simetría. Este es el dominio. No hay simetría. ¿Sí? Y vamos a ver los cortes con los ejes. Corte con el eje Y. ¿Cuál es la condición para sacar el corte con el eje Y? ¿Cuánto tiene que valer X? Cuando X vale 0. Vale 0, ¿cierto? Pero yo recuerden lo que les había mencionado. Va a existir cierto tipo de ejercicios que a lo mejor el 0 no está contenido en el dominio. Entonces en eso hay que tener criterio. Por ejemplo, el 0 sí está contenido en el dominio. Sí. El 0 está contenido en el dominio. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, procedo, porque digo, a veces cometemos ese error. Decía Pablo, la periodicidad, la función no es periódica, no se aplica en este ejercicio. Este es medio característico en otros problemas. Aquí la función no es periódica, es evidente, ¿sí? Decíamos entonces, cuando X es igual a 0, y lo que se hace es proceder a desarrollar el ejercicio, es decir, en este caso me va a salir que, haciendo la sustitución de f de 0, me va a dar que es raíz de 5 sobre menos 1, es decir, menos raíz de 5. Es decir, lo que yo acabo de sacar es un punto que le pertenece a la gráfica, un punto por donde debe de pasar la gráfica, un par ordenado, y ya es una información. Es decir, tengo este dato. Cuando X vale 0, la salida es menos raíz de 5. Tengo este primer par ordenado. ¿Sí? Este es un primer dato. ¿Sí? Por ahí tiene que pasar la gráfica. Ya. Ahora, vamos ahora con respecto al corte con el eje X. ¿Cuál debe ser la condición? Que Y sea igual a 0. Que Y sea igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando es Y igual a 0, vengo a la relación y lo que me queda escrito sería 0 es igual a 5 menos X sobre X al cuadrado menos 1. Haciendo el desarrollo matemático, esto pasa al otro lado, desaparece. 0 es raíz de 5 menos X. Como esto pasa de radicación como potencia y al final me queda que X es igual a 5. Por lo tanto, aquí tengo un segundo par ordenado por donde tiene que pasar la gráfica. Es decir, este segundo par ordenado dice que es 5,0. ¿Sí? Tengo ya dos pares ordenados por donde debe de pasar la gráfica de la función. Y esa información la voy a utilizar justamente cuando vea ya haga la representación gráfica. Y ahora viene justamente este concepto de continuidad y también le vamos a poner de asíntotas y continuidad, ¿no es cierto? ¿Estamos? Vamos a colocar ahí, debo de colocar continuidad y asíntotas. Bien, veamos la continuidad. Muy bien, la continuidad, ¿dónde la voy a analizar? Voy a analizar, puede ser en 2 o 3 valores característicos. ¿Y cuáles van a ser esos? Menos 1, 1 y 5. Correcto, menos 1, 1 y 5. Analicemos en menos 1. Y para analizar la continuidad en menos 1, lo que tenemos que desarrollar es los 3 pasos de continuidad. La primera es ¿cuál? ¿Cuáles eran estos 3 pasos? Que la función exista, ¿no es cierto? Lo que acabamos de desarrollar. Es decir, f de menos 1, ¿existe o no existe? No existe.
No existe, porque si yo hago la evaluación en -1, no voy a poder desarrollar, porque me va a quedar un valor dividido para 0. Por lo tanto, yo digo, no existe. ¿Sí? Y lo que había mencionado, si la primera premisa no se da, ¿no es cierto? No tiene sentido hacer la segunda y es evidente que la tercera tampoco se va a cumplir. Y no perdamos tiempo. ¿Sí? ¿Cuál era el otro punto? En 1. Hacemos exactamente lo mismo. La primera premisa, f de 1, no existe. Por lo tanto, la segunda y la tercera no se van a cumplir. Ya sabemos entonces que no hay continuidad en -1 y en 1. Pero veamos ahora el tercer paso. Sería x es igual a 5 y analizaría f de 5, ¿cuánto es? 0. 0. 2. Vamos al límite, pero aquí tengo que utilizar los límites laterales. Ahora, ¿qué sucede con el dominio? ¿No es cierto? Yo lo que tengo que hacer es el límite de f de x cuando x tiende a 5. Y lo que acabo de mencionar, digo, tengo que aplicar límites laterales. Límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x y límite cuando x a la izquierda de f de x. Sin embargo, aquí hay algo que debo de analizar. ¿Existe límite lateral por la derecha? No. No. No, no es cierto. Por esta condición de acá. El dominio me dice que es 5 cerrado. Ya no había por el otro lado. Por lo tanto, quiere decir que este resultado me va a dar el valor del límite. Me va a decir si existe o no existe. Y si nosotros desarrollamos, me quedaría límite de raíz de 5 menos x con x al cuadrado menos 1. A 5 por la izquierda. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? Este límite vale 0. Si luego tener el 5 por la izquierda me va a dar 0 sobre una cantidad, me da 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, el límite vale 0. Y la tercera premisa, en este caso, vendría a ser f de 5, le comparo con el límite de f de x, cuando x tiende a 5 por la izquierda, en este caso, me dice que es 0 es igual a 0. Lo que estoy concluyendo es que la función en 5, eso no es Es continua. continuo. Es continua, ¿no es cierto? Aquí es, voy a colocar acá. Continuidad, x igual a menos 1 es discontinua, x es igual a 1 es discontinua, y x igual a 5, la función es continua. Estamos dando esas características en el desarrollo. ¿Sí? A ver, ¿dónde está mi borrador? Aquí está. Listo, hemos visto la continuidad, aplicando los tres pasos que están aquí desarrollados. ¿Sí? Y ahora vamos a la idea de las asíntotas. Bien, nuevamente, las asíntotas las vamos a analizar en -1 y en 1, no en 5, cuidado. En 5 no, de hecho ya sacamos que hay una continuidad, pero vamos a analizar en 1 y en -1. Es decir, las asíntotas verticales. Decimos, cuando el límite de 5 de x tiende a -1, ¿sí? Estamos, aquí yo tendría que analizarle por ambos lados, en este caso. Por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Es decir, a ver, pongámosle aquí abajo. A ver, voy a ponerle aquí abajo. Límite, cuando x tiende a 1, a -1, por la derecha. A ver. Ya, aquí cómo me va a quedar. Aquí es igual ese límite, pero como límite ahora. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar... aquí tenemos que observar lo siguiente. Cuando me aproximo a -1,
por la derecha. ¿Cuál es un valor de menos 1 por la derecha? ¿Quién me dice? Menos 0.999. Menos 0,99. Cuando le elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar con ese valor? ¿Qué va a pasar con ese valor? Positivo. Va a ser positivo, pero esta diferencia, ¿qué va a ser? 0. 0, pero ¿con qué signo? Negativo. Por el signo negativo. Yo sé que lo de arriba va a ser positivo. Yo sé que arriba voy a tener raíz de 4, pero aquí voy a tener un 0 por el lado negativo. Por lo tanto, raíz de 4 dividido para una cantidad extremadamente pequeña. ¿Cuál es el resultado? Infinito negativo. Infinito negativo, es decir, menos infinito. Sería a 1 por la derecha. Por la derecha. Ahora saco el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, de 5 menos 1, de x al cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué voy a tener? Raíz de 4 y este 0, ¿qué va a ser? Positivo. Positivo. Por lo tanto, aquí voy a tener más infinito. Y dando la interpretación, yo puedo observar que con menos 1 yo tengo, sea más o menos infinito. Lo que me está dando cuenta es de que en x igual a menos 1 yo tengo una asíntota vertical. Yo tengo una asíntota vertical. Porque el resultado fue más o menos infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya vamos a ver cómo le interpretamos eso. Por eso digo, toda esta información la vamos a interpretar luego en las gráficas. Es decir, que en asíntotas verticales yo tengo una asíntota que es en x igual a menos 1. ¿Sí? Por ahí yo tengo que trazar una recta perpendicular al eje x. La otra análisis vendría a ser límite cuando x tiende a 1 a 1 positivo sobre x al cuadrado menos 1. Y haciendo exactamente el mismo desarrollo, tengo límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 5 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Aquí me va a quedar 4 sobre 0, pero el valor de 0, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Hacia dónde va? Positivo. Positivo, por lo tanto, acá me da que es más infinito. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de raíz de 5 menos x, x al cuadrado menos 1, esto me da raíz de, en este caso, me va a dar raíz de 4 sobre 0. Pero que el 0, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo, entonces acá me va a dar menos infinito. Nuevamente puedo ver de la información que aquí yo sí tengo asíntotas verticales porque cumple la definición. Es decir, tengo una asíntota vertical también en x igual a 1. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, me voy a las asíntotas horizontales. En este caso, ¿en dónde tengo que analizar la asíntota horizontal? Cuando x tiene a infinito. Más o menos. ¿Cuál sería en este caso la asíntota horizontal? Yo debo de construir la expresión, es decir, aquí límite de 5 menos x sobre x al cuadrado menos 1. Cuando x tiende a ¿dónde? En este caso. Cuando x tiende a ¿dónde? Aquí, cuando x tiende a ¿dónde? Viendo mi dominio. Si la información está en mi dominio, puedo poner a más infinito. A menos infinito, correcto. No, Darío, mucho que Darío. Recuerden que los límites en las asíntotas horizontales es cuando yo analizaba los límites al infinito. Es decir, en mi ejercicio, ¿por qué yo no le puedo poner más infinito? ¿Por qué no le puedo poner?
Milene. ¿Perdón? Porque aquí en el dominio no aparece el más infinito. Por eso yo no le puedo analizar a más infinito, porque el más infinito no es parte de mi solución en el dominio. Por lo tanto, el único límite que yo puedo analizar, el límite al infinito, es cuando va a menos infinito. Sí, ojo. En esto hay que tener cuidado, porque justamente se comete ese error. Alguien dice, muy bien, los asíntotos horizontales, límite cuando x tiende a más infinito. Pero ¿por qué le voy a analizar aquí al más infinito si el más infinito no es parte del dominio? No me da el intervalo superior. Entonces, únicamente lo que me permite analizar aquí está solamente en esta parte. ¿Estamos? Jóvenes. Tania, Lucas. Sí, profe. El resto. Sí, profe. Sí, profe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso vuelvo a reiterar, hay mucha información en el dominio que yo tengo que ir utilizando en el camino. ¿Sí? Y no tomas la definición como lo que hemos visto es la definición, o sea, ese es el concepto. Pero en el momento de aplicar, hay que saberlo aplicar de manera correcta. Entonces aquí si hago límite al infinito, me va a quedar lo siguiente. Me queda raíz de 5 más infinito sobre infinito menos 1. Al final me queda infinito sobre infinito. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Indeterminación. Indeterminación. Todavía no me da ningún resultado, por lo tanto tengo que aplicar los artificios matemáticos. Y un artificio matemático, habíamos mencionado, es dividir para la máxima potencia cada uno de los elementos de lo que está aquí definido. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima potencia en todo el ejercicio? ¿Cuál es la máxima potencia? X al cuadrado. Entonces, yo debería decir límite, ¿no es cierto? Ojo, aquí hay que tener cuidado en esto. 5 menos x para x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a menos infinito. Para meter este x al cuadrado dentro de la radicación, ¿qué tengo que hacer? Radicarlo. ¿Pero y qué más? Para que no se me altere. Aquí no se me altera porque al fin y al cabo, simplifico. Pero cuando quiero meter dentro de radicaciones, tengo que hacer esto. Perdón. Aquí le voy a hacer. Le elevo al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y le elevo al cuadrado. Si no, no podría meterle. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, porque a veces cometen ese error. Si yo le quiero meter dentro de una radicación, tengo que sacar la raíz cuadrada y elevarle al cuadrado. En este caso, si es raíz cúbica, tengo que sacar la raíz cúbica y elevarle al cubo. Es decir, para que esto me quede escrito de esta manera. 5, pero aquí dividido, ¿para cuánto vendría a ser? X a la cuanta. ¿A la cuanta? X al cuadrado. No. X a la cuarta. Dividido para X a la cuarta. Ojo, en eso tendrá mucho que ver un artificio. Pues bueno, aquí me falta colocar límite cuando x tiende a menos infinito. Y acá abajo me quedaría x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado en eso. Frecuentemente se comete ese error. Recuerden, para meterme dentro de las radicaciones o potencias, yo tengo que hacer la operación, la que le eleva y la que le suprime, como sumar y restar. Entonces aquí me quedaría límite cuando x tiende a menos infinito, haciendo las operaciones algebraicas, me queda 5x a la cuarta, aquí se me simplifica menos 1 sobre x al cubo, y aquí me quedaría 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Si le hago tender al límite, 5 menos infinito, menos 1 sobre menos infinito, en este caso, y acá me va a quedar 1 menos 1 sobre infinito. Al fin y al cabo, ¿esto qué es? Esto es 0, esto es 0, esto es 0, me queda 0 sobre 1, esto es igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que yo si tengo una asíntota horizontal, cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál es esa asíntota horizontal? En 0. Cuando y es igual a 0. Es decir, cuando y es igual a 0. En realidad, en este ejercicio, ¿cuál es la asíntota? El eje horizontal. El eje X. El eje X, correcto. Es decir, aquí tengo una asíntota horizontal, tendría que ser, ¿no es cierto?, con y igual a 0.
Estamos, es por donde debo de costar el eje Y. Listo, vamos a ver. Ahora, la pregunta, ¿hay asíntotas oblicuas? ¿Hay asíntotas oblicuas? No. No, no hay asíntotas oblicuas. Porque la radicación no es polinomio, cuidado. Habíamos dicho que las asíntotas oblicuas aparecen cuando yo tengo funciones racionales, un polinomio sobre otro polinomio. En mi ejercicio no se da eso. Por lo tanto, no tiene sentido tampoco sacar las asíntotas oblicuas. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Y recuerden, Sí, profe. cuando analiza asíntotas oblicuas y me cumple que son dos polinomios, el polinomio del numerador debe de ser mayor en un grado al polinomio del denominador. No se olvidará. Bien. Aquí me faltó colocar el análisis de las asíntotas. Y con esta información, yo puedo hacer una representación gráfica con todos los datos que tenemos aquí expresados. Voy a hacer la gráfica. ¿Sí? Y voy a poner aquí toda la información. Bien. La primera información voy a hacer estos pares ordenados. Lo que tengo aquí como puntos o pares ordenados, pues donde debe pasar la gráfica. Es el punto 0, raíz de menos 5. ¿Cuánto es raíz de menos 5? 2, y algo más, si me dan calculando. 2.23. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el primer punto es este. ¿Sí? Este es un punto que es un dato que ya obtuve de los cortes. Déjenme ver si tengo otro marcador de recordar. ¿Listo? Y el otro par ordenado que lo obtuve fue 5,0. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Yo tengo que hacer que la gráfica pase por allí. O tienen que pasar por esos puntos, ¿no es cierto? Las asíntotas verticales en menos 1. Esta vendría a ser unas asíntotas verticales en menos 1 y en 1. Y la asíntota horizontal, cuando y es igual a 0, que en mi ejercicio viene a ser el eje X, en este caso. Esta es la asíntota. Bien, ahora veamos e interpretemos los resultados. Oh, aquí se me fue. ¿Me pueden ayudar? Cuando era el límite de 1, pues a ver, aquí me quiero esto deben de tenerle de pronto anotado ustedes. Déjenme ver. Cuando X va en menos 1, me parece que era menos infinito y más infinito los valores, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? No sé si alguien de pronto lo anotó. Y en el caso era más... Déjenme ver cómo estaba. Si me acercaba por la derecha. Era más o menos en la otra, profe. ¿Aquí? No, ese está bien. En la siguiente es más infinito y menos infinito. Ya, gracias. No es cierto. Esto era por la derecha, este era por la izquierda, este era por la derecha y este por la izquierda. ¿Está bien? Sí. Ya, listo. Ahora, ¿cómo le interpretamos estos datos para hacer la representación gráfica? ¿Sí? Me dice, cuando yo me acercaba a menos 1, por la derecha, ¿sí? Este sería, debía haberle dejado los límites por la derecha y este por la izquierda. ¿Estoy bien así? Por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? Déjenme ver. Ya. Así, más o menos. Cuando yo me aproximaba a menos 1 por la derecha, es decir, me estaba aproximando por este lado, a la derecha de menos 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 3, menos 4. Sí. ¿Qué valores tomaba la salida? Iba hacia menos infinito, es decir, que aquí yo debería de tener la gráfica de esta manera.
Sí, a medida que me aproximaba menos 1 por la derecha, mi gráfica con respecto a mi asíntota que está ya marcada, debería de ser así. ¿Sí? A medida que me acercaba. ¿Sí? Tiene que pasar por este punto, que es un corte con el eje, vamos a ver, con el eje Y, ¿sí? Y dice lo siguiente, para el otro lado ahora, cuando me aproximaba a 1 por la izquierda, ¿qué pasaba con el valor? Se iba hacia más infinito, es decir, era así. A medida que me aproximaba, se iba hacia más infinito. ¿Estamos? Ahora me voy al punto 1. En el punto 1. Cuando me aproximaba a 1 por la izquierda, déjenme ver, aquí estoy mal. Debería ser así. Entonces, ok, tendré que corregirle. Cuando me aproximo a 1 por la izquierda, es decir, por este valor de acá, dice que se va hacia menos infinito. Por lo tanto, la gráfica, extendamos esta asíntota, debería de ser así. ¿Estamos? Cuando voy a 1 por la derecha, me dice que tenía que ser hacia más infinito, así. Pero este tiene que costarse con este punto. Y ahí moría la función. Porque el dominio únicamente me daba hasta 5 cerrado. Y en el otro lado, ahora, ¿qué pasa con el valor de x? X se va creciendo. Y era lo que me daba aquí. Es decir, a medida que x crece, mi salida se va hacia el valor de 0. Y esta es mi gráfica. ¿Sí? Esa vendría a ser la representación gráfica de toda la información que yo tengo. Y si ustedes observan, yo únicamente he utilizado 2 puntos para hacer la representación de la gráfica. En este caso. ¿Sí? He dado la interpretación de los límites. He definido las asíntotas interpretando los límites. Y obviamente, y gráficamente también le di la interpretación. Cuando me aproximaba a menos 1 por la derecha, mi salida se va hacia menos infinito. ¿Sí? Cuando me aproximaba a menos 1 por la izquierda, mi salida se va hacia más infinito. ¿Estamos? Y ahí yo voy conectando la gráfica. Déjenme ver una cuestioncita. Rápido. ¿Dónde está? Y veamos con el GeoGebra, porque podríamos verificar la gráfica, ¿no es cierto? A ver qué es lo que sucede. A ver si... el GeoGebra le estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí pongámosle Sí, profe. 5 menos x, ¿no es cierto? Y aquí le pongo dividido para x al cuadrado. Vamos a ver. Menos 1, que de pronto me puedo estar equivocando, ¿sí? Y ahí se puede observar la gráfica, si ustedes ven, ¿sí? Lo que había yo mencionado. Cuando me aproximaba a menos 1 por la izquierda, la función se hace más infinito. Menos 1 por la izquierda, más infinito. Cuando me aproxima a menos 1 por la derecha, se va hacia menos infinito. A ver, le voy a hacer un poquito más pequeño. Déjenme ver si se me puede hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Ahí creo que se aprecia un poquito más. ¿Sí? Aquí está el punto 0 menos raíz de 5, que viene a ser este punto. Y nuevamente, cuando me aproximaba a 1 por la derecha, vamos a ver, a 1 por la izquierda, perdón, va hacia menos infinito, que vendría a ser esta parte de aquí. Y cuando me aproximaba a 1 por la derecha, se va hacia más infinito. Y obviamente hasta el valor de 5, ¿no? Aquí, aunque un poquito está más pequeña la gráfica. Déjenme ver. Y un poquito le voy a hacer... Si se aprecia ahí mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con estas interpretaciones y definiciones, yo ya puedo empezar a hacer una gráfica bastante bien, si ustedes observan. ¿Sí? Sin la necesidad de hacer la calculadora. Bueno, utilizo el GeoGebra solamente para verificar lo que yo aquí ya lo hice en la pantalla. En la pantalla de persona en mi pizarrón. Preguntas. Preguntas, tal vez. ¿Alguna duda?
¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? ¿Alguna Y si duda? tuviéramos que analizar el dominio, ¿cómo sería en este caso de la gráfica? ¿Perdón? Si tuviéramos que analizar lo que es el rango, ¿cómo sería en este caso? ¿Incluiría el 5 que está en el eje de las Sí, X o no? incluye el 5, exactamente. Aquí mi rango vendría a ser, pero tengo que ir siempre desde abajo hacia arriba, ¿no? Es igual como en el dominio. Aquí el rango iría desde menos infinito hasta menos raíz de 5, cerrado aquí, porque este punto sí existe, unión, en este caso, desde 0, ojo, no es 5, desde 0, porque yo estoy viendo el eje desde 0 hasta más infinito. Este vendría a ser mi rango. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Vamos, porque, ojo, mucho cuidado, no, o sea, no es de va desde 5, sino obviamente, ahora, yo estoy viendo este eje, entonces obviamente este punto sí va, por eso se le considera el 0. De 0 hacia más infinito. Preguntas, dudas. Profe, el hecho de que haya una asíntota no quiere decir que, o sea, que sí pueda haber un valor de la función en esa asíntota. Por ejemplo, como vemos en este caso en la asíntota horizontal, si toma un valor en 5 a pesar de que hay una asíntota en... No. Sí, no, mucho cuidado, no. Lo que pasa es que este 5 está analizado acá. Acá la asíntota se define por el menos infinito. Esto nada tiene que ver con lo de acá. ¿Sí? Ya, profe. De hecho, yo Sí, puedo tener asíntotas horizontales. No sé, voy a hacer una gráfica aquí. Hagamos cuenta que esta es una asíntota horizontal y viene algo así y esta gráfica continúa por acá, ¿sí? Porque, ojo, esta asíntota de acá, la que me marcó el eje X, estaba definida por mi análisis en menos infinito en este caso. Entonces, obviamente, nada tiene que ver con el otro límite que es más infinito. En el caso de aquí, la función moría en 5, porque era la característica del dominio. ¿Sí? Ya, profe. Y esto también... Tal vez usted dice por lo que yo mencioné que no corta la gráfica, no corta las asíntotas, tal vez por eso. bueno, eso no lo escuché, pero sí, Ya. tenía esa duda. Sí, no, lo que yo había mencionado es que las asíntotas no se cortan con la curva, con las curvas, ¿sí? Entonces pensé que de pronto era esa razón. Pero obviamente esta asíntota es consecuencia de haber analizado el menos infinito. Ya. Y esto también, o sea, lo que me acabo de explicar ahorita, ¿cumple también para las asíntotas verticales? Para todas las asíntotas, horizontales, verticales y oblicuos. O sea, lo que se interpreta es que, obviamente en este caso de aquí, en el infinito, estas dos, la curva y la asíntota son paralelas. Lo mismo acá. Como va hacia más infinito la salida, con la asíntota vertical en el infinito son paralelas. Y con las oblicuas igual. En el infinito son paralelas. ¿Sí? Eso es lo que se interpreta. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bien, listo. De todas maneras, échenle una revisión a los ejercicios que estaban ahí planteados. Mañana podemos de pronto revisar también algunos ejercicios de los que les había indicado allí, ¿sí? Del concepto de continuidad y podríamos, después de la explicación de evaluación, cómo se desarrolla, le hacemos unos ejercicios ya para ir finalizando este capítulo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos el día de mañana.